de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 al 15. Vamos a recordar este pasaje, hace unos años atrás lo prediqué, y este domingo y el que viene lo vamos a tratar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 al versículo 15. Lea conmigo, luego deje su Biblia abierta para seguir la lectura. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por toda esta reunión preciosa que estamos teniendo, compartiendo con los hermanos. Realmente es algo hermoso poder compartir las alabanzas, tu palabra, y ahora en este momento la exposición bíblica. Danos entendimiento para poder comprender estas verdades, para poder creerlas y ponerlas por obra, para que entonces cada una de nuestras vidas sea edificada. Bendecí mi vida para que pueda expresar con claridad este pasaje, con sencillez. Te pido que me ayudes y me fortalezcas para poder hacerlo de una manera que te honre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es Un tesoro invaluable en un portador insignificante. Así se llama. Una de las películas que más me gustan y que compartimos con mi familia, cada tanto los chicos piden que la vamos a ver, es la trilogía inspirada en el libro de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Sin dar muchos detalles, porque tal vez alguien todavía no la vio, o las películas, o no leyó los libros, la historia se centra en la aventura de un grupo de seres llamados los Hobbits, que tenía la misión de destruir un anillo maligno que le pertenecía a un ser poderoso y malvado llamado Sauron. Esa es una sinopsis de la película, usted puede verla, que está muy buena. ¿Por qué menciono esto al comenzar esta película? Bueno, porque hay un detalle no menor en la historia de esta saga que sirve como introducción para lo que vamos a ver en esta ocasión. En medio de la historia vas a notar que hay una situación paradójica entre el poder inmenso que tiene este anillo y la sencillez de aquel que lo porta, un hobbit llamado Frodo. Muchos de los personajes más prominentes, más poderosos de la historia, en varios momentos resaltan lo increíble que era justamente que un hobbit, que era una raza que no se destacaban por casi nada, justamente eran muy sencillos y muy simples, y les llamó la atención que este anillo tan poderoso pudiera ser soportado por un hobbit, y que este hobbit pudiera llevar semejante carga y no se rindiera, o que no se muriera en la travesía que estaban llevando a cabo. En muchos momentos, parte de los protagonistas ponen en duda si realmente este hobbit podía llegar y cumplir con la misión que tenía. Ahora, ¿por qué estoy hablando acerca de esto? Bueno, es significativo el hecho de ver en este relato la realidad de que, como menciona el título del sermón, gracias, Alfred, hubiera un tesoro justamente invaluable en las manos de un portador, digamos por así decirlo, insignificante. ¿Qué tiene que ver con el sermón de hoy? Bueno, algo de nuestros textos de hoy se asemeja a lo que acabo de comentar. Es la verdad de que los creyentes en un sentido se parecen al hobbit Frodo, en la realidad de que no hay en los cristianos nada valioso o digno de resaltar más allá del tesoro inmenso que portan, que poseen, que es la luz del Evangelio de Cristo, del cual vamos a hablar en el día de hoy. Como sabemos,
esta luz, los incrédulos no la tienen por sí mismos, ni la desean portar, ya que están ciegos al valor de este tesoro. Ellos, los incrédulos, siguen en tinieblas hasta que Dios les abra el entendimiento y entonces esta luz resplandezca en sus corazones. Pero a esta realidad se le suma algo muy interesante que va a ser parte de la enseñanza de hoy. No solo que este tesoro de tan gran valor es posesión de cada creyente genuino, sino que además, por medio de este tesoro impresionante que cada creyente porta, tu propia vida también es transformada. No solo sos poseedor de esta luz del Evangelio de Cristo, sino que esta luz transforma tu vida, lo cual lo hace más impresionante. El apóstol, durante gran parte de esta segunda epístola de los Corintios, hace una defensa de su ministerio ante las acusaciones de los falsos apóstoles que se habían metido en la iglesia de Corinto y que eran sus enemigos, lo estaban maltratando, lo estaban calumniando, y él entonces tiene que salir a defenderse, no porque él quisiera limpiar su imagen, sino porque el problema era que si él no se defendía, el evangelio iba a ser afectado. Ahí estaba el problema. Él se ve obligado a tener que forzarse en defender su ministerio, porque si no lo hacía, el problema era que el mensaje que él había predicado se podía menospreciar, y por lo tanto la iglesia podía estar en un serio riesgo si seguían la enseñanza de estos falsos apóstoles. Por eso él se ve obligado a dar esta defensa que vamos a ver en todas, y lees toda la carta de 2 Corintios. Él durante esta segunda epístola muestra que no solo su enseñanza era verdadera y la que podía edificar espiritualmente la vida de los hermanos en Corintios, sino que también les explica acerca de los efectos de lo que la luz del Evangelio de Cristo provoca en cada siervo de Dios, para que entonces ellos compararan que este cambio, esta actitud, estos frutos, eran notablemente diferentes a la actitud de los siervos falsos que se habían infiltrado en la iglesia local en Corinto. Él les muestra los efectos para que ellos miraran y compararan y dijeran, no es lo mismo. No es lo mismo el cambio que Dios ha hecho en mi vida, lo que experimenta un creyente genuino, que estos hombres falsos que están en la iglesia, que se hacen llamar apóstoles, pero que no son siervos genuinos, son unos siervos falsos. Ahora, las enseñanzas que se nos dan en esta sección, creo que van a ser de mucha edificación para tu vida, porque aunque podríamos pensar en esto como algo que tenga que ver con apóstoles, en realidad tiene que ver con cada uno de nosotros, porque cada creyente es un siervo de Dios. Si tu vida ha sido llamado y ahora sos parte del pueblo de Dios, vos sos alguien que sos llamado a servirle. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy va a ser de mucha edificación si justamente vos lo que querés es glorificar a Dios con tu vida y con tu servicio para Él. Por eso te animo a seguirme con mucha atención en el día de hoy. El tema del sermón es el siguiente: la luz del Evangelio de Cristo produce una obra maravillosa en la vida de cada creyente genuino que sirve a Dios. La luz del Evangelio de Cristo, este tesoro del cual vamos a hablar hoy, produce una obra maravillosa en la vida de cada creyente genuino que justamente sirve a Dios. ¿Cómo es esa obra que produce? Bueno, el pasaje nos da 6 resultados de esta obra, de lo que la luz del Evangelio de Cristo produce, de los cuales hoy, por razones de tiempo, vamos a ver solamente las 2 primeras y el próximo domingo vamos a ver las otras 4. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Bien, vamos a ver entonces la primera de esos resultados, el primer resultado. La luz del Evangelio de Cristo produce humildad en la vida del creyente. Este es el primer resultado, lo tenemos en el versículo 7. La luz del Evangelio de Cristo produce humildad. El texto comienza con una ilustración que actúa como un puente entre lo que venía enseñando el apóstol en la sección anterior y lo que va a explicar en esta nueva sección. Dice versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿cómo se relaciona con lo anterior? Bueno, en la primera palabra encontramos la relación. La primera palabra conecta a esta sección, a esta enseñanza, con la verdad anterior. El hecho de usar este pero, evidentemente en este caso lo usa como un contraste. Le está queriendo contrastar algo. Ahora, ¿qué es lo que quiere contrastar? Bueno, es necesario entonces comprender
las cosas que se están queriendo comparar y hacer este contraste para poder entender la enseñanza de este primer versículo. Fíjense que acá se menciona acerca de un tesoro que según Pablo dice que tenemos, está hablando de él como uno de los siervos de Dios, pero que en verdad no es solo un tesoro que poseen aquellos que lideran, sino todos los creyentes en general, cada uno de los creyentes genuinos tiene este tesoro. ¿Cuál es este tesoro? Bueno, de acuerdo al contexto inmediato, si usted tiene la Biblia conmigo, abra ahí en el texto que estamos leyendo, de acuerdo al contexto inmediato, podemos llegar a la conclusión que se está refiriendo con este tesoro a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Fíjese el versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es el tesoro que menciona Pablo en el versículo 7, que tenemos aquellos de los cuales sí nos ha resplandecido, cuales sí hemos recibido esta obra de salvación de Dios. Esta luz que menciona en el versículo 4, solo comenzó a resplandecer en nuestros corazones, en tu corazón, cuando el Señor en su gracia te salvó. A partir de ese momento esta luz resplandeció. Fíjate lo que dice el versículo 6 de este capítulo 4. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, aquí está hablando del momento de la creación, cuando Dios dice sea la luz, y la luz fue, dice el libro de Génesis, es el que también resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo utiliza la ilustración de la creación, donde Dios dijo sea la luz y la luz fue, para decir también que en cada creyente Dios dijo sea la luz y la luz fue. Así fue, un acto creador de Dios, un acto que en su poder hizo alumbrar en nuestros corazones. ¿De qué se trata esta luz? Bueno, no sé, seguramente ya te vas dando cuenta. Esta luz es la obra que el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, produce en la vida del pecador, obrando en su interior para otorgarle la salvación de su alma. Eso es la obra que hace esta luz. ¿Cuál es la obra que hace entonces esta luz del Evangelio? Bueno, le da al pecador el entendimiento necesario. Por eso se habla de una luz, se lo compara con la luz, porque ¿no? Esta idea de la luz es la idea de figurar como entendimiento, claridad, comprender algo que antes no se podía comprender, ver algo que antes uno no podía ver, que es lo que entendió el pecador cuando recibió esta obra en su vida. Bueno, entender y darse cuenta cuál era su situación delante de Dios. No solamente entender cuál era su situación delante de Dios, sino la necesidad que tenía de un Salvador como Cristo, ya que por sí mismo el pecador no podía salvarse, y de que en definitiva, a partir de entender la condición en la que está y la necesidad de un Salvador, la respuesta del pecador a través de este mensaje era abandonar su pecado y volverse al Señor por medio de la fe. Esto es lo que entendiste el día que Dios te salvó. Esta fue la luz que recibiste en tu vida. Muchas veces te hablaron sobre la necesidad de volverte al Señor y un día te diste cuenta, te cayó la ficha de que eras un pecador, que estaba perdido, de que necesitabas un Salvador como Jesús y que la única manera de ser salvo era creyendo en ese Jesucristo del que te hablaron y arrepintiéndote de tus pecados. Ahora, el ser humano por sí solo, por sí mismo, por naturaleza, dice aquí el texto, está ciego a esta realidad. Por eso requiere que Dios abra su entendimiento a esta verdad. Por eso necesita el pecador que Dios le dé entendimiento, porque por sí mismo no se da cuenta de la situación en la que está. Así dice el versículo 3 de este pasaje. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero no solo este mensaje da luz al pecador, sino que una vez que lo ha salvado, que el Espíritu Santo ha salvado a ese pecador, ahora él posee esta luz y no solamente la tiene ahí, sino que se le manda a compartir con otros para que esos que están perdidos también sean alumbrados. Una vez que alguien te predicó y te habló acerca del Evangelio y vos recibiste la salvación ese día,
Empezaste a decir, tengo que contarle a otros sobre lo que Dios ha hecho en mi vida, sobre este mensaje. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino, ¿qué cosa? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En definitiva, una vez que hemos sido alumbrados, dice Pablo, ya no hablo sobre mi vida, no hablo sobre lo que hoy comí, no hablo sobre lo lindo que soy, hablo sobre Jesucristo como Señor, porque es la única manera en la cual otros también pueden llegar a esta salvación. Ahora, este tesoro no es algo que solo lo transforma al pecador y que debe usarlo en su servicio para otros, sino además, aparte de transformarlo, es una señal que identifica justamente a los siervos falsos de los genuinos, a los siervos que son fieles de los que no son realmente fieles, a los que son realmente siervos de Dios de los que no lo son. Pablo lo explica en los primeros versículos de este capítulo 4, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Un siervo genuino anuncia de este tesoro, pero también lo vive en su propia vida diario. En cambio, un siervo falso lo usa, habla del Evangelio a veces, pero lo va a usar para su propio beneficio. Tal es así que ese siervo falso no va a tener reparo, como dice aquel pasaje, para adulterarlo, si en definitiva eso le reporta un bien para sí mismo. No le va a importar cambiarlo. Por lo tanto, esta luz del Evangelio de Cristo podría decirse que es como una línea que es trazada, en la cual esta línea pone de un lado a lo verdadero y del otro lado a lo falso. Pero también la sección menciona algo muy interesante hablando de este tesoro. ¿Qué dice el versículo? Dice, tenemos este tesoro ¿en dónde? En vasos de barro. Rarísimo. Evidentemente, cuando habla de vasos de barro, aquí Pablo está hablando de una forma figurada respecto a los siervos fieles que, como el apóstol, son portadores de este tesoro. Ahora, en aquella época, hoy casi no vemos muchos vasos de barro, pero en aquella época en particular se usaban mucho más. Esta clase de recipiente mencionado eran para un uso común y corriente, para lo que se usaba en la casa. Dado que era un material económico, su valor de compra era generalmente barato. Comprar vaso de barro era lo más barato en el mercado, de los vasos que había en stock. Y como eran un poco frágiles porque eran de barro y no eran de algún metal, por lo general no se los usaba para poner en su interior algo muy importante. En nuestro tiempo, para comparar, sería como pensar en vasos descartables que se usan y luego se tiran. Algo dice, no hay que tirarlo, ¿no? Pero uno mira medio raro, ¿no? Generalmente el vaso descartable lo usás una vez, lo rompes y al tacho de basura. Y nadie se pone mal por tirar un vaso de esto en el cesto de residuos. Nadie se pone mal por eso. Bueno, aunque sea increíble, lo que el pasaje dice es que dentro de esta clase de vasos de poca estima, de poco valor, insignificantes, Dios ha puesto un tesoro invaluable, como es justamente, como dijimos, la luz del Evangelio de Cristo. Dios determinó poner dentro de estos vasos de barros insignificantes un tesoro impresionante. Ahora, la duda que podría surgir, podría ser la siguiente, ¿no? Pero espera. ¿Por qué hace esta comparación? Cuando Pablo está diciendo esto de que este tesoro está en vaso de barro, ¿está queriendo decir entonces que todos los que sirven a Dios son una porquería, no sirven para nada? ¿Por qué dice esto? Bueno, la respuesta es no. La comparación que utiliza Pablo acá no busca menospreciar a ningún creyente que sirve a Dios, a ninguno. Lo que está mencionando acá Pablo sirve para ilustrar este contraste que queda a la vista. ¿Cuál es?
que la luz del Evangelio de Cristo, que los creyentes poseen y que predican al mundo, tiene en comparación, y este es el contraste, en comparación, tienen un valor y un poder infinitamente más alto y grande que sus portadores. Eso es lo que está queriendo mostrar. Que en definitiva, este mensaje que tiene este poder para transformar, al lado de aquellos que lo tienen, que lo portan, su valor es muchísimo más grande. Que entonces se cumple esto de tener este tesoro invaluable en portadores insignificantes. Es como un diamante de alto precio dentro de una vasija en oferta. Y lo más paradójico de todo esto es que Dios ha decidido que esto sea así. Dios ha querido que sea así. Dios ha querido que vos y yo seamos portadores de este tesoro impresionante. ¿Por qué Dios ha querido y ha determinado hacer esto así? Bueno, para que justamente resalte lo impresionante que es su gracia maravillosa, actuando por medio de personas frágiles, imperfectas, comunes y corrientes como vos y yo, que somos los cristianos que Él ha salvado. Usarnos para esta tarea de llevar al mundo este tesoro, gente común y corriente como vos y yo. Esto muestra la grandeza de su gracia. Pablo lo ha dicho con claridad en 1 Corintios 1, 26 al 29. Cuando alguien pensaba que quería jactarse y decir, bueno, yo soy más importante por tal o cual motivo, no, yo soy el pastor, a mí tenés que rendirme más honor, no, mirá, yo soy alguien que aporta mucho en la iglesia. Mirá lo que dice en 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nadie dice amén. Yo digo amén. Yo soy esto, estoy en ese grupo. No soy muy sabio, poderoso menos y noble por ahora no me he enterado. Vi una vez en Facebook, había uno de mi mismo apellido, un jeque árabe, pero no creo que me reconozca como parte de la nobleza. Así que estoy dentro del grupo selecto de lo que dice ahora Pablo en el versículo 7, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito es esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Para mostrar lo grande que Él es, eligió justamente a lo peor de lo peor. En el mundo los equipos se forman con lo mejor de lo mejor. Nosotros podríamos decir que somos lo peor de lo peor. Pero Dios, para mostrar su grandeza, nos escogió justamente a nosotros. No, pero yo creía que era alguien. No, estabas errado. Mostrando de esta manera que, como dice nuestro versículo, la excelencia del poder para salvar no está en los siervos. Aquí la palabra excelencia, la palabra hyperbolé, significa una grandeza extraordinaria. Para mostrar que en definitiva, si Dios te usa para que otra persona escuche el Evangelio y se salve, la grandeza no está en vos, sino en el poder de Dios que obra por medio del mensaje que llevás. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios para salvación. No es mi poder, dice Pablo, no es tu poder, no es el mío, es el poder de Dios que salva por medio del mensaje del Evangelio. Ahora, el asunto que queda por dilucidar, ya entendemos cuál era el contraste, cuál era la comparación, qué es lo que Pablo estaba queriendo contrastar acá. La duda es, ¿y por qué Pablo dice esto que dice? ¿Por qué explica esto y por qué menciona esto que es fuerte, pero que es lo que se entiende en este versículo? Bueno, entiendo que él menciona esto que menciona para expresar dos cosas. Primero,
darle una respuesta directa a los que atacaban su ministerio, acusando de que Pablo en verdad era frágil o que lo trataban como poca cosa. Decían, Pablo no existe, no le hagan caso, miren lo que es. Dentro de Corinto, los falsos apóstoles estaban menospreciando a Pablo porque parece que no tenía mucha facha. No sé, sería medio feucho como el pastor Sergio, no sé cómo sería, pero no era muy agradable, parecía. Entonces decía, ¿cómo van a seguir a alguien así? ¿Cómo van a seguir a alguien así? Bueno, lo que hace el apóstol entonces es no negar ese poco valor que se le atribuía y lo usa al contrario como una carta de defensa. Él es como que le estuviera diciendo a los corintios algo así. Miren, esta gente que me está acusando piensan y le dicen a ustedes que yo soy un cero a la izquierda porque supuestamente no tengo una gran elocuencia o porque no tengo una apariencia muy llamativa. Pues es cierto, no se están equivocando. Yo soy todo eso que mencionan. Ya soy todo eso que mencionan. Así que si me van a correr por el lado de que no tengo buena apariencia, no me van a correr por ese lado. Yo me reconozco también que no tengo una gran apariencia, que no soy muy vistoso. No hay problema con eso. Pero deben recordar algo que es muy importante y algo que no tienen que olvidar, que es más relevante que esta realidad de que yo por fuera no parezco a alguien muy grosso o muy todo esto que dicen. ¿Cuál es? Que el valor nunca está en el portador, sea ese portador Pablo, Pedro, Apolo o quien sea, sino que el valor está en el tesoro incalculable que cada siervo de Dios y que ustedes mismos recibieron también. Si me van a correr por el lado del aspecto, por el lado del que no soy a imagen del mundo muy interesante, se van a equivocar porque ninguno es importante. En definitiva, lo que importa es el tesoro que está dentro de nosotros. Eso es lo valioso. Pablo lo dijo bien claro cuando había división en la iglesia queriendo ponderar más a un siervo que otro. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 7, ¿qué pues es Pablo? Ustedes que me defienden tanto, o hoy un grupo que me defiende. ¿Qué es Apolos? Que también dentro de la iglesia hay otro grupo que lo defiende. ¿Qué son? Servidores. Aquí la palabra es diáconos. Gente que sirve, por medio de los cuales habéis creído. Y eso... Si Dios no usó, dice, bueno, es según lo que el Señor ha concedido a cada uno. Si alguien de ustedes me quiere a mí porque Dios me usó para hablar del Evangelio y que ustedes creyeran, es porque Dios así lo ha querido. Y si Dios lo usó a Apolo, gloria a Dios, fue el Señor el que lo hizo. Pablo lo aclara en el siguiente versículo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y en el versículo 7 lo aclara y termina de decir, así que ni el que planta es algo, ni Pablo es algo, ni el que riega, o sea, ni Apolo es algo, sino ¿quién es el único que es algo? Dios, que es el que da el crecimiento. Acá no importa el aspecto o lo grosso que pueda sentirse el portador, sino lo único importante y relevante es el mensaje que predican. Porque ese es el que tiene poder para salvar, no nosotros. Mi mayor elocuencia, tu mejor elocuencia a la hora de hablar el mensaje, no tiene poder para cautivar a nadie. Solamente el Espíritu Santo usando el mensaje predicado con fidelidad, lo que puede causar un cambio en tu vida y en la vida de los que te escuchan. Y tal vez alguien está preguntando y diciendo, bueno, va a llegar el final, pastor, me va a hacer pasar porque yo quiero que me ore. No esperes eso de mí, porque yo no tengo poder para cambiar a nadie. No tengo poder. Fuera del mensaje que predicamos, es el que tiene poder para cambiar. Si no te sometes a este mensaje, y si no te rendís a este mensaje, ninguna otra cosa pueda cambiarte, por más que todos los días ore por vos. Ahora, ¿por qué da esta respuesta Pablo? ¿Por qué habla esto? ¿Por qué menciona esta defensa de que no lo van a correr con este lado? Porque justamente, en cambio,
los falsos apóstoles que le estaban atacando, ellos sí se creían los más sabios, los más ingeniosos, los más creativos, los más facheros, los que mejor hablaban. Ellos sí se creían importantes. Ellos no se veían a ellos mismos como vaso de barro. En verdad lo que Pablo al defenderse está buscando acá es mostrarle y no darse cuenta que estos falsos apóstoles cayeron en su misma trampa al estimarse tan valiosos como el mensaje. El error de estos falsos apóstoles era ponerse a la misma altura de valor que el mensaje. Y esto era un pecado lamentable, porque ninguno de nosotros puede ponerse a la altura del precio y de la estima que tiene este mensaje. Ninguno. Pero pastor, no sabe cómo yo predico el Evangelio. No me importa que prediques bien y lo prediques exacto. No te pone en el mismo valor de importancia que ese mensaje que predicás. No te pone en ese mismo lugar de preponderancia. El valor jamás estará en el mensajero, sino en el mensaje. Porque ¿sabés la realidad de la historia cuál es? Que todos los mensajeros son insignificantes. Pero lo paradójico es que hubo en la historia de la humanidad un solo mensajero que fue importante. Pero ¿sabés lo que la Biblia nos cuenta? Que ese mensajero decidió despojarse de la alabanza que merecía cuando vino a este mundo. Ese mensajero es Cristo Jesús. Él vino a traer la luz del Evangelio, siendo Él mismo la palabra encarnada. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, se habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él sí era importante, porque Él era el mensaje que se encarnó. Pero la Biblia nos enseña que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es por medio de lo que Él hizo por nosotros que ahora el cristiano, que ahora vos y yo podemos ser portadores de este tesoro que hay en nuestra vida. Ahora, ante esta realidad, ¿puede ser posible que haya un creyente que tenga de sí mismo un alto concepto de Él? ¿Puede haber en tu vida una actitud de jactancia ante la realidad de lo que somos? No, pero yo quiero que me den relevancia. No, yo quiero un lugar importante. Amigo, amiga, creyente, hermano, somos vasos de barro. Pero junto con esta defensa hay algo más que se resalta, sin lugar a duda, en lo que el apóstol está enseñando, y que es el primer resultado que se produce, que menciona nuestro texto, en la vida de quien es portador de la luz del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que produce el Evangelio de Cristo en tu vida? Un corazón humilde. De las virtudes que más se marcan en los creyentes genuinos es humildad. Un creyente soberbio, un creyente jactancioso es una contradicción de términos. O sea, que el apóstol remarque que él es como un vaso de barro que contiene un tesoro valioso, como una forma de defender su ministerio ante las acusaciones recibidas, no elude la realidad de que también él se confiesa un tesoro, un vaso de barro, un tesoro metido dentro de él que es un vaso de barro,
Él está confesando con esto un rasgo que lo caracteriza. ¿Cuál es este rasgo que lo caracteriza? Que su vida, la vida de Pablo, está totalmente humillada al pie de la cruz. Que él vive al pie de la cruz. Que él no se ve diferente a ese publicano que estaba en el templo y que decía, sé propicio a mi pecador. Él lo dijo con claridad. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, como un cristiano genuino, como un cristiano a los pies de la cruz, como tenemos que ser vos y yo, ya no vivía para sí mismo, sino para aquel que lo salvó. Como todo cristiano genuino, él había renunciado a todo derecho sobre su propia vida y había entregado su vida por completo al Señor, que ahora era su dueño. Por eso él no tiene problemas para decir en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no tengo derecho sobre mi vida. Ya no tengo derecho para decidir qué hacer con mi propia vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como escuchamos hoy, si el Señor me dice que me tira al pozo, yo me tiro al pozo, porque Él ahora es mi dueño. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sus laureles, su experiencia, sus logros, el reconocimiento de la gente ya no significaban nada para él. Él dice y se identifica que lo tiene por basura por amor de Cristo. En Filipenses 3, 4 y 8 recién lo leía, ¿no? Sobre las diferentes virtudes que estaban en él, que eran verdad, sobre lo que era su vida. Pero dice, hablando de esas cosas en el versículo 7 del capítulo 3 de Filipenses, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, cosas, privilegios que yo podía tener en este mundo, ¿qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, él era solo un siervo humilde que buscaba agradar en todo a su Señor. El mundo le podía decir como nosotros, pero querete más a vos mismo. Vos tenés una vida, sos joven, tenés mucho por alcanzar. Él le dice, todo eso no me importa. Realmente y francamente ya no me importa. No es que dejé de vivir mi vida, ahora la vivo para Cristo. Eso es lo que realmente le da significado y propósito a mi vida. No los logros que ya pueda tener y no cualquier otro logro que pueda alcanzar, sino el ser identificado como un siervo suyo. Eso para mí no hay cosa que se le compare. ¿Qué otro título puede alcanzar que tenga ese valor? Esta es tal vez una de las mayores marcas que distingue a los siervos de Dios genuinos. Su humildad por sobre todas las cosas y no un deseo de querer figurar o de querer atraer la atención sobre ellos mismos. Ahora, esta verdad no solo choca con la actitud de los falsos apóstoles que estaban metidos en Corinto, también es la situación actual de muchos hombres que se jactan a sí mismos de su fama y de su éxito. He visto, y es triste, hermano, a supuestos pastores, gente que tendría que mostrar la humildad, que son llamados a ser ejemplo de humildad. Todos los cristianos son llamados a mostrar un ejemplo de humildad. Los pastores tendrían que mucho más mostrar la humildad. Bueno, pastores o pseudo pastores, porque le queda grandísimo el nombre de pastores, mostrando un lujo y una excentricidad digna de estrella de Hollywood, y no de lo que dice nuestro texto, que tienen que ser vasos de barro. Tristemente, un día van a ser juzgados por su soberbia si no se arrepienten. Pero dejando de lado lo que pasa con ellos, creo que firmemente esto es un peligro latente para todos los creyentes y una advertencia para que vos consideres lo que pasa en tu corazón. Porque
Hablo sobre falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, y muchos dicen, amén, sí, es verdad, no, vamos a mandarlo a la hoguera, ¿no? Y los quieren reventar. Pero ¿y en tu propia vida qué? ¿Qué pasa cuando haces algo y tal vez nadie te felicita? ¿Qué pasa cuando haces algo que nadie ve? Y que quiero que alguien me vea, quiero que alguien me felicite. Hoy traje una pastafrola preciosa, que alguien me diga que estaba rica, si no me vuelvo a mi casa enojado. ¡No! Si estaba rica, gloria a Dios por eso. Si hiciste algo en un servicio, gloria a Dios por eso. Mi pregunta es, ¿qué pensamientos se te vienen a la cabeza en cuanto a tu servicio o cuando realmente algo que hiciste estuvo bien? ¿Qué concepto tenés de vos mismo? Como siempre digo, haciendo una evaluación de vos mismo con alguien que esté cerca tuyo. Dentro de las 5 primeras virtudes en tu vida, ¿alguien podría mencionar la humildad? ¿Podría mencionar la humildad? Buen esposo, buen chofer, buen cocinero, no sé, gran teólogo. ¿Humilde pueden mencionar? Buena esposa, hace ricas tortas. ¿Alguien mencionaría la humildad entre esos 5? El siguiente de los resultados lo tenemos versículo 8 y versículo 9. La luz del Evangelio de Cristo, dijimos que produce humildad, pero también dice aquí el pasaje que produce fortaleza en medio de las aflicciones que le acontecen a aquellos cristianos que sirven a Dios. Produce humildad y produce fortaleza en medio de las aflicciones en tu servicio al Señor. El pasaje prosigue y hace una descripción general muy fuerte de la vida de aquellos siervos como el apóstol que disponen su vida al servicio del Señor. Hablando de esto nosotros, estos vasos de barro, dice nosotros, dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Teniendo todavía en mente la ilustración de los vasos de barro que portan este tesoro invaluable y poderoso, se presenta en este caso la paradoja de cada siervo de Cristo. Esta paradoja que marca cómo siendo en un sentido personas frágiles, imperfectas, sin competencia para la labor, en definitiva gente común y corriente, esta gente de esta manera se sostiene fiel y firmemente en todo tiempo, pase lo que pase por medio del poder que actúa en ellos. Increíblemente gente imperfecta como vos y como yo, seguimos adelante. Probablemente si alguien del mundo nos viera va a decir, no daría 2 pesos porque siguiéramos en el cristianismo, pero seguimos adelante. Y vienen pruebas, pasan situaciones y este seguro se va a rendir, pero no se rinde. Esa es la paradoja. ¿Cuál es ese poder que mantiene a ese creyente firme a pesar de las pruebas? El tesoro que está en su interior. Es el poder del mensaje de la cruz lo que le da fortaleza a cada creyente en las aflicciones que tiene que padecer por causa de Cristo. El Evangelio tiene un poder no solo que te salva, sino que te sostiene. En las palabras reflejadas entonces encontramos el segundo resultado, que la luz del Evangelio de Cristo habite en nuestros corazones. Brinda la fortaleza necesaria aún en tiempos difíciles. Hagamos un análisis breve para terminar en el día de hoy de cada una de las referencias que se utilizan para entender mejor esta enseñanza. Fíjate la primera referencia que dice Pablo primero que nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Aquí la idea de estar atribulados, la palabra thlibó, es la situación de tribulaciones ocasionadas por estar bajo una presión fuerte, ya sean físicas o espirituales. Bueno,
era notorio que el apóstol estaba abrumado casi todo el tiempo por sus adversarios, por momentos casi a punto de morir. Si vos lees vas a ver mucho de esto. En 2 Corintios 1:8, él habla un poco sobre las luchas que él tenía y dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero aunque él estaba atribulado en todo, dice que no por eso él estaba angustiado. Él dice, puedo estar atribulado, pero no estoy angustiado. Dice, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Pareciera igual, pero no. El término en este caso, aquí para angustiado, es la palabra stenocoreo. Se refiere a que debido a una presión, algo queda apretado o inmóvil. Él dice, no estoy así. Justamente no era el caso de Pablo. Las tribulaciones en su vida eran fuertes, las presiones que él tenía lo tenían abrumado, pero su ministerio jamás quedó quieto, jamás se detuvo por esos problemas que le acontecieron. Estuvo bajo presión, sí, estuvo abrumado sobremanera, pero él siguió adelante sirviendo al Señor. Y mirá, te puedo mencionar algunos ejemplos. Siendo, por ejemplo, en Hechos 14, 19, apedreado casi hasta morir. Fíjate lo que dice. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dice, bueno, qué bueno, ¿no? Le dejaron de tirar piedra. No, le dejaron de tirar piedra porque ya no levantaban el brazo y se caía, ¿no? Parecía que estaba muerto. Entonces ya está. Nos cansamos de tirarle piedra, lo dejamos acá, está muerto. Dice versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Te pusiste a pensar eso? Estaba muerto, se levanta. Me imagino, ¿se imaginan a alguien lapidado hasta morir? ¿Cómo estaría el cuerpo de Pablo? Se levantó y entró a la ciudad. ¿Y qué dice Lucas? Al día siguiente estaría todo golpeado, llorando, y dice, mirá lo que me hicieron, Señor, ¿cómo puede ser? No, ¿qué dice? Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Y qué fue? ¿A curarse? No. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, seguro siguió adelante. Se fue a otra ciudad. No, ¿qué dice? Volvieron a Listra, al mismo lugar donde lo habían apedreado. ¿Estás loco, Pablo? ¿Cómo va a volver al lugar donde te apedrearon? Estaba realmente abrumado, pero no se iba a frenar en lo que Dios le mandó a hacer. No iba a detenerse. En otra ocasión se nos cuenta en Filipenses 1, 2 y 13 que estaba preso. No estaba preso por malhechor, estaba preso por predicar el Evangelio. Pero dice que él seguía predicando el Evangelio estando en cadena. Hace un tiempo atrás un pastor hizo una ilustración genial con esto. Todos pensarían, Pablo está en cadena, pobre, ahí con todos los soldados pretorianos, gente grosa, gente violenta, ¿no? Que de acá te tiraba un tiro y te la ponía en la frente, o sea, gente muy poderosa. Pobre Pablo, debe estar llorando, ¿no? Y parece que comparten en el grupo de WhatsApp una foto, Pablo, selfie con los soldados, diciendo acá con los soldados, ¿no? Predicándole de Cristo, como si nada. Dice él, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, el hecho de que esté preso, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Él dice, he predicado el Evangelio. Los pretorianos tan duros y tan fuertes han escuchado el Evangelio y muchos se salvan. Pablo está diciendo, mirá si las cadenas me van a frenar para seguir predicando a Cristo. Él dice, puedo estar encadenado en otro lado, pero la palabra no está presa. Siempre va a haber alguien a quien pueda predicarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo veía sus tribulaciones no como algo que le impedía servir al Señor, sino como un medio para glorificar mucho más a Dios.
no eran para él un problema, no eran para él un tropiezo, sino una forma de mostrar mucho más lo valioso que es ese tesoro que está en vasos de barro. ¿Cómo alguien puede vivir y sostenerse ante estas circunstancias? Bueno, evidentemente, cuando la luz del Evangelio de Cristo habita en tu corazón, todo es posible. Luego declara también el texto que estaba en apuros, mas no desesperados. En este caso, aquí las palabras que utiliza es como un juego de palabras. En apuros y no desesperados. Las palabras son aporeo y exaporeo. Palabras parecidas. Está haciendo un juego de palabras. En el cual la segunda palabra es como una manera más intensa de la primera. Sería como en nuestro caso decir, estoy cansado y estoy recansado, ¿no? Es como una forma más fuerte. La primera palabra se usaba para alguien que estaba un poco desorientado o un poco confundido. La segunda palabra remarca a alguien que está totalmente perdido. No es lo mismo. Pablo dice, estoy a veces medio perdido, pero no estoy completamente perdido. La realidad es que el apóstol, siendo un ser humano frágil, como cualquier otro, en muchos casos se encontraba un poco desorientado por las circunstancias que le tocaba vivir. Pero por medio del poder del tesoro que habitaba en él nunca perdía la brújula completamente. Hay momentos de duda en el ministerio, claro que sí. Hay momentos cuando no sabe bien qué hacer, también. Nuestra mente duda en ocasiones cuando estamos bajo el fuego de la prueba. Claro que sí, somos vasos frágiles y es lo que pasa generalmente con los vasos frágiles. A veces hay duda, a veces hay momentos de confusión, pero aquí nos encontramos también con otra realidad que es más importante. El Evangelio nos mantiene firmes cuando todo lo demás sea incierto. Cuando no sabemos para dónde correr, para dónde dirigir nuestros pasos, miramos a esa cruz y nos queda todo claro. Y todo vuelve a tener claridad. Cuando parece todo perdido, el tesoro que está en nuestra vida nos provee una salida cierta que nos vuelve a mostrar el camino. Como expresaba una vez un pastor, habrá momentos cuando la situación lo deja al cristiano sin palabras, pero él no quedará mudo. Habrá momentos cuando tenga ganas de tirar la toalla, pero él seguirá peleando. Esta es la obra del tesoro que está dentro de la vida de cada creyente que sirve a Dios con fidelidad. Este Evangelio fortalece un vaso frágil que podría quebrarse, pero que Dios mantiene firme. La tercera mención es que era perseguido, mas no desamparado. El término usado acá para perseguir es dioko, que en ocasiones se utiliza para una persecución o acoso, o también se usaba para hablar acerca de una cacería. Bueno, figuradamente, pero casi literalmente. El apóstol estaba todo el tiempo en temporada de caza, todo el tiempo lo perseguían. Era persona buscada. Todo el tiempo estaba bajo amenaza de que no predicara el Evangelio. Una y otra vez lo seguían a la ciudad donde iban. Todo el tiempo. Mirá, te menciono un ejemplo. Lucas en Hechos nos cuenta. En Hechos 14:4 dice, y la gente de la ciudad, está hablando de la gente de Niconio, la ciudad, estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaban a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, a toda la región circunvecina. Y versículo 19 de capítulo 14 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio, los mismos pesados, ahora vinieron a buscarlo a la otra ciudad, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, lo contaba recién. ¿Quiénes fueron los que persuadieron a apedrearlo? Gente que de la otra ciudad viajó solamente para apedrearlo a Pablo, para volver a soliviantar a la ciudad.
Y mira otro, 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad. Aquí está hablando de la ciudad de Tesalónica. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, los querían matar. Y en el versículo 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Fiel a su estilo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pesadísimo. Pablo, déjenme en paz. Iban para acá y ellos iban para acá. Iban para acá y iban ellos de vuelta ahí a molestar, a no dejarle predicar el evangelio. A buscar que si no lo matamos acá, lo vamos a matar allá. En algún lugar lo vamos a lograr matar. A veces procurando manipular a los gobernantes para que no le den el permiso para hablar de Cristo. En otros casos agitando al pueblo con la intención de destruir el ministerio, y si era posible hasta el mismo Pablo. Toda la obra misionera de Pablo estuvo marcado por los constantes ataques de aquellos que le querían buscar su cabeza. Pero había algo más importante que esa persecución. Él dice, nunca quedé desamparado. ¿Por qué? Porque el Señor jamás lo abandonó. Alguien dice por ahí una frase, ¿no? El que está con Cristo siempre es mayoría, ¿no? Y es verdad. Podía estar perseguido, pero nunca estoy solo porque Cristo está conmigo. Entonces puedo andar. Siempre el Señor lo sostuvo. Dios lo comisionó para una obra y por lo tanto no lo iba a dejar solo para que la cumpliera hasta el fin. Justamente en Corinto, la carta donde él escribe, a la ciudad donde él escribe, el Señor le dice, mira lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ahí en Corinto. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Ah, claro, pero es Pablo, yo no soy Pablo, ya sé que no soy Pablo. Bueno, hay un Pablo acá, sí, pero el resto no es Pablo, no se llama Pablo. El resto nos llamamos Sergio, Cristian, quien sea. No importa. En la gran comisión fue la promesa del Señor, ¿cuál? ¿Qué prometió Él? Que iba a estar con nosotros. Él dice en Mateo 28:18, Jesús se le acercó y le habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como hicimos hoy, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es la promesa? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es tremendo. Él lo dice, esta obra es grandísima. Si lo dejara solo no la van a poder cumplir, pero la van a cumplir. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes todos los días. Es el mismo apóstol quien declara que nada nos puede separar de su amor, como menciona Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? No, no, no. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Porque justamente con su obra redentora, con su obra en la cruz, aseguró justamente este cuidado eterno que Dios tiene por los suyos. Porque en esa cruz Cristo sufrió el desamparo del Padre para que nosotros nunca más seamos desamparados por Dios. Él en esa cruz tomó nuestro lugar para que ahora nunca más seamos desamparados. El bosquejo es una pregunta, ¿no? ¿Estás pasando un momento de prueba? ¿Quién no? No soy un profeta por decir esto. Claro que sí. ¿Quién no pasa prueba? Como diríamos, si nos vamos a poner a llorar, vamos a llorar todos, porque todos tenemos pruebas. En verdad no importa. Recordá, por favor, que su promesa es que nunca te va a dejar solo.
que el buen pastor dio su vida por sus ovejas para que por medio de su sacrificio recibas el perdón de todos tus pecados y la reconciliación con Dios. Y Él promete, como tu buen pastor, que nada ni nadie te puede arrebatar de su mano. Dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! Como vamos a ver más adelante en la segunda parte, tus sufrimientos tienen un propósito muy grande. ¿Cuál? El manifestar la gloria de Cristo por medio de tu vida. Que a un vaso común y corriente se le dé semejante honor es solo una demostración inmensa de la gracia superabundante de Dios. Dale la gloria a Dios por cada momento. Ahora mi pregunta es, ¿lo estás haciendo? Cuando viene la prueba, ¿das gloria a Dios porque Él te permite mostrar su gloria al mundo? ¿Su gloria por medio de tu vida? ¿O en tu vida solamente se escuchan quejas y quejas y quejas? La última de las aclaraciones dice que estaba derribado pero no destruido. En este caso el primer término es catabalo, es la idea de tirar abajo, de derribar al suelo. Es un concepto que se utilizaba para cuando un luchador caía al suelo en una pelea. ¿Está bien? Usted sabe, ¿no? Piña al piso. Como diríamos este tiempo, el apóstol en más de una ocasión hablando de sí mismo dice, como decimos nosotros, besó la lona en más de una ocasión. Sufrió muchos golpes que lo tumbaron, pero tan real como tantas veces besó la lona, es real de que nunca fue completamente derrotado. Aquí la idea de no destruir, la idea de destruir, en este caso es de una ruina total, una completa perdición o hasta la muerte. Bueno, este no era el caso del apóstol, ni ningún otro siervo fiel. Dado que un ser humano como nosotros, era Pablo, y cada uno de nosotros tenemos, por así decirlo, el mentón frágil, nos pegan una y nos caemos, hay golpes que te derriban una y otra vez, como le pasaba a Pablo. En Corinto, por ejemplo, a Pablo sufrió una dura caída cuando con su visita triste, él entre la primera y la segunda carta, él va a visitar a los hermanos porque hay problemas y se va re mal, porque él amaba a esta gente y parte de esta gente lo menosprecia, lo trata mal. Uno lo injuria y lo trata re mal, nadie lo defiende y él, para no generar más tensión, se va de Corinto. Imagínense, un hombre que amó a esta iglesia, que la fundó, que fue su padre espiritual, y de un momento a otro lo maltratan y nadie lo defiende. Y él se va triste, dice. Él nos cuenta esto, él nos confiesa en 2 Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que tengan lástima, para que digan, pobre Pablo, sino que para que sepan cuán grande es el amor que os tengo. Me fui llorando porque los amo. No para que me tengan lástima, porque sepan que realmente los amo. En otro lado le dice después, nuestro corazón se ha ensanchado, ensánchense, no nos tengan estrecho en su corazón. Era un hombre que sabía lo que era golpearse y caer. Y este golpe puede hacer desfallecer el corazón de cualquiera. Es de las cosas más frustrantes que la gente a la que amás te traicione, que te trate mal a tu espalda. Pero aún así, un siervo fiel como Pablo no dejaría que ese sufrimiento lo derrumbara por completo. Él podría haber perdido una batalla en esa visita, pero no perdió la guerra. Luego de esa visita, él escribió una carta. Se le llama la carta triste que Pablo escribió entre la primera epístola de Corinto y la segunda. Él escribió una carta, la cual no nos queda registro, pero en esa carta él le escribió duramente a los hermanos llamándoles a que se arrepienten. Él no se quedó tranquilo y les mandó una carta. Y luego de eso, de esa carta, tenemos también esta segunda epístola, donde animaba a los hermanos a seguir adelante y defendiendo sus ministerios y sus enseñanzas de quienes le estaban llevando la contra de los falsos apóstoles. ¿Cómo podía un hombre que había sido
traicionado, que lo habían lastimado sus propios hijos espirituales, levantarse, volver a escribir una carta triste, mandándolo a arrepentirse, y luego de saber que se arrepintieron, mandar una carta animándolo a que sigan a Cristo. ¿Cómo un hombre puede hacer? ¿Cómo un hombre puede escribir en esta segunda carta animando a que perdonen a aquel que lo había maltratado? Se había enterado que ese hombre estaba arrepentido y él le dice, yo ya lo perdoné, ustedes también perdónenlo. ¿Cómo podía hacerlo? Esencialmente porque el tesoro que tenía no solo era hermoso en belleza, este mensaje, este evangelio, la luz del evangelio de Cristo, no solo era precioso en cuanto al mensaje, sino también poderoso para fortalecer a quien lo porta y confía en él de todo corazón. Si Pablo pudo seguir adelante a pesar de todo lo que sufrió, es porque justamente él confiaba en ese mensaje y ese mensaje transformaba su corazón. Porque nuestra confianza, hermano, la confianza de cada creyente genuino está puesta en el Evangelio y en nada más, en ninguna otra cosa. Si vos tenés confianza en una iglesia, por sobre todo estás equivocando. Si vos tenés confianza en un pastor, por sobre toda la cosa estás equivocado, porque ese pastor es imperfecto, esa iglesia es imperfecta. Si vos tenés confianza, tenés que tener al Evangelio, porque ese es el mensaje que tiene poder para transformar y para fortalecer. Porque confiar en el Evangelio es confiar en Cristo. Y cuando te aferrás a esa confianza, el poder de Cristo se perfecciona en tu fragilidad. Así lo dijo Pablo. Estaba pasando un momento difícil y le dijo, Señor, si tal vez me sacás de este problema, voy a poder estar mejor. ¿Y qué le responde el Señor? No, Pablo, no te lo voy a sacar. Bástate mi gracia, porque mi poder, dice Cristo, se perfecciona en tu debilidad. En definitiva, Pablo dice, por tanto, si el Señor dice esto, confío en Él. De buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si el Señor me está diciendo que esto es lo mejor para mí, yo le creo, porque en mi debilidad su poder se va a perfeccionar. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, repasando las observaciones hechas, nos damos cuenta realmente, yo sé que muchos se han sentido identificados, pero es así. La referencia que hace el apóstol acerca de su ministerio tiene muchos puntos de contacto con el servicio de cada cristiano que es fiel a Dios. Pasamos momentos de tribulación, pero eso no frena el servicio que hacemos. A veces estamos un poco desorientados, sí, pero tarde o temprano volvemos a retomar el rumbo. ¿Sentimos en nuestra vida el acoso del mundo y de aquellos que desprecian a Cristo? Sí, pero el Señor nunca nos deja solos. Hemos sufrido derrotas y golpes que nos han tirado la lona, pero persistiremos hasta el fin. Este tesoro va a hacer esa obra. ¿Qué se refleja en todo esto? Que en todo esto mostramos, nos asemejamos a nuestro modelo más glorioso que es Jesucristo. Porque Él en su encarnación nos dejó una senda marcada. Sufrió tribulaciones más grandes que las tuyas y las mías. Hubo un momento de vacilación como en Getsemaní. Sintió lo oprobio de recibir la maldición por nuestros pecados, pero Él nunca se dio por vencido, sino que hizo todo ese camino de dolor con gozo, sabiendo que tras la cruz vendría la gloria eterna. En Hebreos, el autor de Hebreos, en capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Esta es la esperanza para todos los hijos de Dios, para todos los que están en Cristo. ¿Cuál es esta esperanza? Que luego, como dice el himno, después de la batalla, Él nos coronará. Que después del sufrimiento y la cruz viene la gloria eterna. Esa es la esperanza que tenemos. Pero también
Lo que hay que decir es que lamentablemente muchísimos de los que hoy se llaman evangélicos en la actualidad tienen una tendencia muy parecida a los discípulos del Señor cuando Jesús les ministraba. Ellos querían la gloria, decían, qué bueno esto de la gloria, pero no queremos cruz. Qué bueno la recompensa, qué bueno la eternidad de gloria, pero no, cruz no. No, yo no quiero cruz. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Jesús le dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren padecer por causa de mi nombre? ¿Quieren luchar para llevar el evangelio hasta lugares difíciles? No, ellos le dijeron, Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No? A veces nuestro corazón dice, y yo también creo que me gustaría pedir lo mismo. ¿Por qué no? El problema es que el Señor empieza a decirle, no, sí, no sé quién se va a sentar. Eso no lo manejo. El punto es que sea lo que sea que reciban en gloria, para llegar a la gloria, primero tienen que pasar por la cruz. Primero viene el sufrimiento. El problema es que muchos no quieren pasar este sufrimiento. Muchos, hoy vuelve a acontecer lo mismo que en la época del ministerio de Cristo. Mucha gente sigue a Jesús, se dice evangélico, se dice cristiano evangélico, va a una iglesia evangélica por los panes y por los peces. Pero cuando son animados a seguirle, despojándose de todo derecho y sometiéndose en humildad al señorío de Cristo, muchos se vuelven atrás. Jesús nos cuenta sobre esto, dice, hallándolo, el apóstol Juan dice, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero, ¿qué estaban? Ocupados porque querían seguir escuchando de Jesús, por eso le buscaron. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto la señal, o sea, no porque creyeron en mí, porque creyeron de que solamente en mí hay salvación, sino porque ustedes comieron y se llenaron. Y entonces les empieza a hablar acerca de lo que es seguirle realmente a Él y de lo que cuesta seguirle. Y cuando Él termina de decirle todo esto, en el versículo 66, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Un día me dijo un pastor, Sergio, ¿querés que tu iglesia se llene de gente? Prometele un montón de cosas, hablarle un montón de pavadas, decirle que todo va a estar bien y se va a llenar. Bueno, pero acá no venimos a decir eso. No venimos a decir, no, ¿cómo no? Usted no dice, no. 4 o 5 cuadras encontrás seguro una donde te van a decir eso, pero acá no se va a decir eso. Porque en verdad, solo los que estén dispuestos a entregar su vida completa por causa de Cristo, solamente esos son los verdaderos discípulos de Él. El Señor Jesús fue claro. Dijo que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no es digno de llamarse mi discípulo. Todo el que no esté decidido a morir a sí mismo, a tomar la cruz y seguirle, no es digno de ser llamado cristiano. O dicho de otra manera, el nombre cristiano le queda grandísimo, porque no lo es. No importa toda la teología que sepa, si no seguís a Cristo, no sos su discípulo. Por más que haya leído un montón de libros. Pero hay algo glorioso en este compromiso, en este desafío del Señor. Quien esté dispuesto a dar su vida por causa de Cristo. Y hoy tuvimos un ejemplo, alguien dijo acá, ¿se acuerdan Sonia que dijo? Voy a seguirle para siempre. Bueno, el Señor dice que todo el que le siga para siempre va a obtener la vida y gloria eterna. Jesús dijo en Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí,
la hallará. Hermanos, es verdad que la salvación es por gracia, pero seguir a Cristo lleva un costo. Tenés que renunciar a vos mismo y seguirle a Él, tomando tu cruz. Finalmente, al pensar en la obra gloriosa del Salvador Jesús, es que quiero hablarle a aquel que todavía está sin Cristo. Si todavía no has recibido la salvación, los no que mencionaba nuestro pasaje son sí para vos. Vos sí estás impedido de servir a Dios porque tu pecado te tiene esclavo. Vos sí estás totalmente perdido y camino a la perdición eterna. Vos sí estás solo en este mundo y teniendo que afrontar una eternidad sin Cristo. Vos sí estás totalmente en el peor de las ruinas si estás sin Cristo. Pero la buena noticia, como hoy hablaba hermano Cristian, es que hoy eso puede cambiar. Si venís al Señor arrepentido de corazón por tus pecados y confiando solo en lo que Cristo hizo en la cruz y en nada más que eso, hoy podés recibir esta salvación. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Amigo, oyente, hoy es el día que Dios te da. Mañana puede ser muy tarde. Te animo a que vengas hoy a Cristo, que no esperes más. Señor, te doy gracias por tu palabra, que nos anima, nos habla acerca de los resultados gloriosos del Evangelio de Cristo en cada corazón. Que podamos animarnos con esta palabra y seguirte. Seguirte, Señor, sin desmayar, seguir adelante en este camino, confiando de que un día estaremos en gloria junto a tu presencia. Que podamos meditar en estas verdades y terminar este tiempo cantando y alabando juntos como iglesia con esta canción que vamos a cantar. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.